Muy bien, yo creo que podemos empezar y vamos a dar comienzo a esta clase sobre Lucas, primera parte del capítulo 12. Y yo he puesto como título Autenticidad, Valentía y Confianza, que es un intento de resumir un poco lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Pero antes de llegar a esto, me gustaría orar y pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo. Señor, muchas gracias te damos en este día y pedimos que tú bendigas ese tiempo de estudio. También vamos a pedirte que tú nos abras el entendimiento y que me ayudes a mí de poder explicar las cosas bien. También oramos por nuestros hermanos que hoy no pueden estar porque tienen esa reunión en Salt Lake City y te pedimos que tú también les bendigas allí y les des una buena reunión. Gracias una vez más y en tus manos nos encomendamos para ese tiempo. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, bueno, en nuestro viaje por el Evangelio de Lucas, llegamos hoy al capítulo 12, em, y es un capítulo donde Jesús enseña sobre el tema de la hipocresía, el temor a Dios y la confianza en su provisión. Una vez más nos vamos a dar cuenta, sobre todo para aquellos que han estado presentes en Sarapiquí para el estudio del Sermón del Monte, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que hoy van a entrar em, tienen que ver con lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Una vez más lo digo simplemente para que no nos confundamos. Em, como cualquier persona que predica, nuestro Señor tampoco solamente habló una sola vez sobre un tema, sino esto se repitió. Entonces, lo que en Lucas tenemos, digamos, en un discurso que llena 3 capítulos, aquí en el Evangelio de Lucas nos damos cuenta que Lucas nos lo cuenta, podríamos decir a cuentagotas, y esto tiene que ver simplemente porque Jesús en diferentes ocasiones usó los mismos temas para enseñar y nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, Él está camino hacia Jerusalén, está ya en los alrededores de Jerusalén. Entonces, obviamente, no es el mismo contexto que lo que Él enseñó en el Sermón del Monte, que estaba a la orilla del mar de Galilea, pero muchos de los temas son idénticos, ¿vale? Entonces eso es simplemente para que sepamos un poco cómo hay que entender esto. Bueno, dicho, dicho esto, vamos a intentar establecer una conexión con con la selección de hoy. Entonces es un total de 34 versículos. Llegaremos hasta más o menos la mitad del capítulo y son básicamente 4 temas que vamos a hablar hoy en ese tiempo. Y como se dan cuenta, sobre todo si tienen una Biblia donde las palabras de Jesús salen en rojo, se dan cuenta que prácticamente todo el pasaje para hoy sale en rojo, ¿vale? O sea, es todo obviamente un discurso. Entonces son 4 temas. El primer tema tiene que ver con una advertencia sobre la hipocresía. Son los versículos 1 al 3. Luego, la segunda parte es el tema del temor a Dios versus el temor humano, o sea, el temor a los hombres. Esto tiene que ver con la valentía del creyente ante una persecución inminente. Luego tenemos un tercer tema que tiene que ver con nuestras posesiones y es una advertencia contra la avaricia. Allí hay una parábola que no tenemos en otros lugares, bueno,
Acaba de decir una parábola, no estamos del todo seguros, porque podría bien tratarse de una historia verídica, porque la historia misma nos dice que es una parábola, pero bueno, da igual, pone un ejemplo de todos modos, ese famoso ejemplo del hombre rico insensato. Y en cuarto lugar, em, un tema muy importante, sobre todo en nuestro mundo hoy, que es la confianza en Dios frente a la ansiedad y la prioridad del reino de Dios. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar y empezamos con el primer versículo. Como siempre, vamos a leer todos los versículos y yo voy a hacer algún que otro comentario donde esto sea necesario. Primer tema, la hipocresía. Dice aquí, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, esto nos da el tema. em, Hay que darnos cuenta que Jesús en el momento cuando dice esto está ya cerca a Jerusalén, donde obviamente la mayoría de los, em, de los religiosos, de los fariseos, estaba. Él les saca como ejemplo, digamos, a no imitar, para decirlo así, y dice que su enseñanza, su forma de ser es como levadura. Bueno, no soy un experto en cocinar, pero en fin, hasta esa altura, sino por cocinar, sino más bien por enseñar, he aprendido la lección que lo que hace la levadura, para aquellos que hacen su propio pan, por ejemplo, cierto tipo de tartas, una pizza, por ejemplo, pues digamos, esta masa tiene que ser leudada por la levadura. Entonces se mete y bueno, al fin luego permea toda la masa. En ese caso concreto, obviamente esto es un símil, es una imagen, estamos hablando de la hipocresía. Y nos damos cuenta de una cosa ya de entrada, la hipocresía en ese sentido puede contagiar, ¿vale? Si tú estás en un entorno religioso, aquí es la idea, de gente que no es sincera y que intenta mantener las apariencias en contra de la realidad que hay en la vida, esto es muy fácil que se te pega a ti también, ¿vale? Entonces, por eso Jesús, si esto no fuera un problema, Jesús no lo mencionaría, esto es evidente. Entonces, esto es un problema. Entonces, bueno, Jesús habló primero a sus discípulos en una ocasión anterior, pero ahora obviamente es un tema que todo el mundo ahora tiene que saber. Em, que esa hipocresía em, se extiende y corrompe. Y yo sé que la levadura no corrompe, pues esto es una comparación que tiene sus límites, pero aquí la idea está sobre el tema de la extensión, ¿vale? Es lo importante. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces, el principio que hay aquí detrás es que nada permanece oculto, lo cual quiere decir, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía pues intenta ocultar cosas en nuestras propias vidas para que frente a otros
tengamos una mejor imagen. Y obviamente es una forma de mentira. Bueno, no se limita únicamente al ámbito religioso. Eso también lo tienes en otras áreas de la vida. Pero sobre todo en un entorno donde la gente quiere servir a Dios, al darse cuenta de sus propios fallos, a veces tiene la tendencia de camuflarlo, ¿vale? Para aparecer mejor. Ahora, si esto lo miramos fríamente, no hay nadie que va a decir, ah, bueno, eso está bien, esto puede pasar. O sea, todo el mundo está de acuerdo que eso no está bien, ¿vale? No está bien frente a los demás y obviamente no está bien, aún mucho menos frente a Dios, porque obviamente nosotros no podemos engañar a Dios. Y Jesús pone un ejemplo. Bueno, con este ejemplo yo creo que todos nos podemos dar por aludidos. A veces decimos cosas en voz baja sobre otras personas. Y lo que decimos en voz baja sobre otras personas no tiene por qué ser algo negativo, ¿vale? Pero a veces es algo negativo y lo decimos en voz baja para que nadie se entere. Y Jesús dice de la misma manera, como a ti no te gustaría que lo que tú dices en voz baja sobre otras personas llegase al oído de esas personas, pues de la misma manera, el pretender ser algo en tu vida espiritual que no eres es agradable, porque esto más tarde o temprano saldrá a la luz, ¿vale? Nadie puede quedarse hipócrita para siempre. En algún momento estas máscaras se quitarán. Em, lo que puede a primera vista parecer algo que nos puede asustar, realmente Jesús no nos lo dice para amenazar, sino nos lo dice para que ni siquiera lo intentemos. Y aquí, eh, de forma exacta, él está pensando en los fariseos. Bueno, los fariseos, ya hemos hablado varias veces de ellos y sabemos algunas cosas de ellos. Mm, Ellos hacia afuera, o sea, hacia la gente, mantenía una actitud intachable. O sea, todo el mundo les admiraba por su entrega, por su forma de enseñar, por su celo a la hora de seguir a Dios. Todo el mundo les respetaba por eso. Pero nos hemos dado cuenta ya varias veces, lo que hace Jesús es que Él destroza esa imagen falsa, porque debajo de esa imagen se esconde algo que es profundamente podrido. Quiere decir, mm, una vida espiritual que solamente se mantiene por la forma, pero que en lo esencial está a años de luz de lo que Dios quiere. De eso estamos hablando y obviamente para nosotros es un desafío también. O sea, yo como creyente me puedo permitir el lujo de ser, bueno, hoy se dice muchas veces de ser auténtico, lo cual quiere decir, yo no tengo por qué pretender algo que yo no soy, ni frente a los demás, y aún mucho menos frente a Dios, porque Dios de todos modos conoce los secretos. Y esto es lo que puse en el último punto. No hay secretos ante los ojos de Dios. Y esto de cierta manera lleva a Jesucristo al siguiente punto. Y ese punto es, bueno, la hipocresía porque a veces se cuela en nuestras vidas. Bueno, se cuela a veces en nuestras vidas porque queremos evitar problemas con los demás. Y de esa manera, a veces nosotros llegamos a ser insinceros en la forma como hablamos y en la forma como pretendemos que somos nosotros. Ahora, ¿por qué? Bueno, una de las razones es el temor a los hombres. ¿Qué dirán los demás? Bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?
Si estás en una iglesia, bueno, ¿qué van a pensar los hermanos si hago esto? Bueno, esto tiene que ver exactamente con lo que sigue ahora, ¿vale? El temor a los hombres versus el temor a Dios. Tiene la misma raíz, ¿vale? O sea, una persona em, hipócrita está en peligro siempre de sobrevalorar el temor a los hombres, ¿vale? ¿Qué dirán? Entonces, bueno, vamos a leer esto. Dice el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, aquí Jesús pone realmente lo que se suele decir, los puntos sobre las IES. Nos damos cuenta de una cosa, los demás tienen un poder limitado. O sea, lo peor que nos puede pasar en esta vida en cuanto a los demás es que alguien de ellos nos mate, ¿vale? Pero allí termina su poder. O sea, Jesús está argumentando de lo peor que puede pasar, ¿vale? Que alguien nos mate. Bueno, con esto terminó. Pero hay alguien, dice Jesús, que incluso después de esta vida, tiene poder sobre nuestra vida. Y aquí él habla una de las primeras veces del infierno, ¿vale? Obviamente esto no es para asustar al creyente, porque el creyente ya tiene ese tema resuelto, pero es sobre todo para aquellos que hacen de la hipocresía y del temor a los hombres toda una ciencia. Dice, lo que los demás piensen, lo que los demás nos pueden hacer es irrelevante. Lo que es relevante es Dios. O sea, no es importante lo que piensen los demás de mí, como ellos me evalúan. Lo que es importante es cómo me va a evaluar a Dios. Y esto es importante para aquel que lleva un ministerio cristiano y para aquel que no lo lleva. Da igual, es importante para cualquier cristiano. Por lo tanto, ya con este simple planteamiento, poder limitado de los hombres, poder infinito de Dios, hay que decir, vale, pues entonces a mí me debe de importar mucho más lo que Dios piensa de mi vida. Dice el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Bueno, eh, da igual que lo hemos leído dos veces, porque es un versículo fundamental. Quiere decir que Dios tiene un poder eterno sobre nuestra vida. Y esto es muy importante porque, ¿qué es nuestra vida? Bueno, nuestra vida tiene un inicio, pero no tiene un final. Quiere decir que tú naciste en algún momento, llegaste a ser, y esto de por sí es un logro muy importante que no es tu mérito, ¿vale? Porque tú no te diste la vida, es un regalo de Dios. Bueno, esto es lo primero. Ahí empieza tu existencia y a partir de ese momento tu existencia no cesa, ¿vale? Quiere decir que ahora la pregunta es, no es lo que me va a pasar en estos, qué sé yo, 70, 80, 90 años que vivo yo en ese planeta, sino este tiempo es irrelevante cara al futuro, lo cual quiere decir que es mucho más importante la pregunta, ¿y dónde voy a pasar la eternidad? ¿Vale? Esto realmente es la cuestión. Jesús aquí nos recuerda de algo muy importante. Lo que podamos vivir en este mundo pueden ser cosas agradables, cosas desagradables, pueden pasar muchas cosas en ambos sentidos, pero realmente esto aquí es insignificante en cuanto a
al tiempo que nos queda, ¿vale? Que es nada menos que la eternidad. Y ahora, eso es muy importante. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Esa vida nos ha dado Dios, tanto para bien como para mal, lo cual quiere decir que nunca va a llegar el momento cuando cesemos de existir. Quiere decir que hay dos lugares a donde podemos ir. No, no hay tres, ni cinco, ni nada por el estilo. Dos. O vamos a estar con Dios eternamente y disfrutar de Él para siempre, como dice la Confesión de Westminster, o vamos a estar en un lugar muy desagradable del cual habla la Biblia claramente y Jesús más que nadie, que se llama el infierno. Bueno, esto en ese contexto, obviamente, no voy a predicar sobre esto porque esto es algo que ese público que tengo aquí lo tiene perfectamente claro, pero es importante para que nosotros tengamos ese planteamiento también en cuanto a otros. Por ejemplo, la próxima vez que alguien te haga una mala pasada, y esto pasa, ten una cosa en cuenta. Las cosas que Jesús aquí ha enseñado. En primer lugar, todo saldrá a la luz en algún momento. También las injusticias que te hagan a ti. Pero en segundo lugar, ten en cuenta otra cosa. La justicia divina actuará en su momento. Y si es en el último momento, cuando esas personas que se han obstinado en su maldad finalmente van a estar frente a su Creador. Y esto ya pone a cada uno en su sitio, ¿vale? O sea, no tengo que ser yo el que lleva a cabo em, la justicia por mi mano. Dios se encargará de ello. Entonces, el temor a Dios también es una cosa del cristiano, no el miedo a Dios, el temor a Dios. Quiere decir el respetar que Dios es todopoderoso, yo no. ¿Vale? Yo me veo limitado en muchos sentidos, pero Dios es todopoderoso. Jesús ahora pone unos ejemplos. Bueno, esto aquí es el ejemplo de las aves. Dice aquí, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, él usa, perdón, el ejemplo de las aves, que hoy, bueno, esas aves, bueno, no se compran ni se vende, no es el momento, pero esto en aquel entonces era prácticamente la cosa más barata que podías comprar, ¿vale? Un ave para que los niños, pues, pudiesen jugar con ellos o los tenías en una jaula o algo por el estilo. Entonces, era algo muy común, muy barato en el mercado. Todo el mundo podía gastarse el dinero para tener un pequeño avecillo de estos. Pero aunque tenían poco valor económico en la sociedad, cada uno está bajo el cuidado soberano de Dios. Y ahora, del hecho menor, Jesús saca una conclusión al hecho mayor. Si Él atiende a criaturas tan pequeñas, ¿cuánto más a nosotros? Quiere decir, yo no tengo que temer, ¿vale? Dios me cuida, esto es la idea. Y tiene otro ejemplo en el versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos, bueno, ahora no dice cabellos, pero vuelve a lo anterior, pajarillos. Bueno, em, de nuevo esa expresión ilustra el nivel extraordinario de intimidad y atención que Dios tiene con cada persona. La próxima vez que ves un cabello tuyo, cuando te estás peinando por la mañana o cuando sea, pues recuerda de esto, ¿vale? Esto ahora se ha desprendido de tu cabeza y Dios lo sabe. Dice, "Pero ¿cómo lo sabe? O sea, a Dios qué le interesa esto?
No le interesa porque le interesa todo lo que pasa en este mundo, cada detalle le interesa. Em, y lo más importante no es un conocimiento general, sino específico hasta el más mínimo detalle. Mientras que nosotros ni siquiera sabemos cuántos cabellos tenemos, Dios lleva la cuenta exacta. Bueno, ahora no es para saberlo porque además no nos sirve para nada. Em, pero esto quiere decir que Dios está pendiente de nuestra vida y valemos mucho más. Bueno, aquí nos dicen cabello, que es una cosa sin vida, pero uno de esos pajaritos. También en este momento, y esto es algo ya, esa clase tal vez en ese sentido muy personal y muy concreta, Dios te cuida también en ese momento con atención minuciosa. Y esa verdad debería disipar nuestros temores y ansiedades. Pues a veces es simplemente bueno mm, pensar en ello, meditar en este hecho. Si el creador del universo nos valora personalmente, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la seguridad de que estamos bajo su cuidado constante y amoroso. Y esto ahora cambia la pregunta: ¿por qué me tiene que pasar esto? A ¿para qué me ha pasado? Quiere decir que esto tiene un propósito. Si Dios tiene cuidado de ti, pues entonces todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Yo veo esa verdad sencilla como algo muy poderoso. O sea, esto no es complejo. O sea, el problema no es que no lo podamos entender, que esto requiere, no sé, 1000 vueltas teológicas. No, esto es fácil, muy sencillo realmente. Por lo tanto, esto nos invita a vivir con la confianza de que nuestro valor ante Dios no depende de nuestros logros, de nuestra posición social, sino del amor incondicional de parte de Dios. Cuando entendemos esta verdad, podemos enfrentar tanto la persecución, que en ese caso sería lo peor, como las preocupaciones cotidianas con una nueva perspectiva. Entonces, yo te invito a aplicar esta verdad para ti personalmente a esta preocupación con la cual tal vez has entrado en esta clase. Y si no has tenido ninguna, pues créeme una cosa, va a venir, ¿vale? O sea, guárdatelo para la próxima vez. Pero intenta pensar en los pajarillos y que Dios cuida de ellos. Jesús sigue con el tema. Versículo 8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Bien, bueno, de esto ahora él habla de una situación muy concreta, y esto es: en esta situación, confesar a Cristo quiere decir identificarse con Jesús de Nazaret era una cosa muy peligrosa, ¿vale? Porque ya era una persona sospechada, porque ya se había metido con los fariseos, con los religiosos. Ellos ya han tomado la decisión de quitarle de en medio. Ahora, si tú en esa situación concreta te juntas con él, automáticamente la sospecha recae también sobre ti. Por lo tanto, Jesús dice, em, piénsatelo. Él enfatiza la importancia de una fe pública en un contexto de posible persecución. Bueno, esto igual en nuestra vida ahora no es un tema importante. En aquella situación era un tema muy importante. Entonces, esa declaración establece una clara conexión entre nuestra confesión terrenal y nuestro destino eterno. Ahora me vas a decir, pero ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo de una situación donde
bueno, no sé si he llegado a negar a Jesucristo, pero por lo menos no le confesé delante de los hombres, dije cosas que no debería, etcétera, etcétera. Entonces esto quiere significar que ahora, bueno, el asunto está perdido. La respuesta es sencilla. Piensa en Pedro, ¿vale? Piensa en Pedro. ¿Qué ha hecho Pedro? No le ha negado una vez, le ha negado 3 veces, incluso maldiciendo le ha negado. ¿Y Jesús ha perdonado a Pedro? Sí. Entonces, por favor, estas cosas, también esas afirmaciones de Jesucristo en el versículo 8 y 9, hay que relacionarlo en su contexto debido, lo cual quiere decir, aquí no estamos hablando de una falta de confesión ocasional, sino de una vida que simplemente no quiere ser mezclada con Jesucristo. Y al final, Jesús dice, bueno, si tú en esta vida no quieres tener comunión conmigo, pues en la vida que viene yo no quiero tener comunión contigo, ¿vale? O sea, esto no es una cosa puntual, porque a ver, ¿quién es el guapo que puede decir, bueno, yo nunca he negado a Jesucristo? Creo que a todos nos pueden pasar por la cabeza acontecimientos. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de una negación permanente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, y esta enseñanza sigue naturalmente las palabras sobre el cuidado de Dios en el versículo 6 y 7 que acabamos de ver. Si realmente creemos que valemos mucho más que muchos gorriones y estamos bajo el cuidado divino, entonces debemos tener la valentía de confesar nuestra fe incluso frente a la oposición, ¿vale? Entonces, esto nos debería animar, ¿vale? La próxima vez, cuando hay una situación que requiere tu confesión clara, entonces recuerda, no temes a los hombres, teme a Dios y te va a ser más fácil, ¿vale? En este caso. Ahora, esto nos lleva, y una vez más lo vemos en el contexto, a uno de los temas que para muchos, por lo visto, es uno de los temas más complejos. Y no es complejo, si lo vemos en ese contexto, ya prácticamente con lo que acabo de decir, lo entendemos. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo creo que no existe ningún pastor que no ha tenido en algún momento de su ministerio una o varias personas que han venido para preguntarle, pastor, yo me temo que he cometido ese pecado y ya no hay perdón para ti. Bueno, se ha dicho muchas veces y con todo derecho que si tú tienes una preocupación, si lo has cometido o no, puedes estar tranquilo, ¿vale? Porque las personas que cometen ese tipo de pecado no tienen remordimientos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de un rechazo, una vez más, no puntual, ¿vale? De eso ya hemos hablado hace un momento, sino persistente del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de personas que se endurecen en su rechazo del ministerio de Jesucristo. Y esto es un serio aviso, porque puede llegar el momento cuando ya no hay vuelta atrás. Yo normalmente cuando hablo de esto suelo usar em, el ejemplo, es un ejemplo en la aviación. Yo en mi vida he cruzado el Atlántico, no sé, unos 50 veces posiblemente o más. Entonces en la aviación, y da igual si vienes del continente americano o vienes de Europa, hay un lugar donde un avión, si tiene un problema, por ejemplo, con los motores o tiene una urgencia a bordo con un pasajero que está mal, que ha sufrido un infarto, por ejemplo, depende dónde ocurre, ¿vale? Porque puede que
el lugar donde esté el avión en cierto momento aún le permite dar la vuelta e ir atrás, ¿vale? Porque es lo más fácil. Pero en muchos casos, cuando en la aviación se habla del punto de no retorno, cuando has pasado sobre cierto límite, el avión tiene que seguir adelante, ¿vale? No hay vuelta atrás. Bueno, ya que estamos hablando de aviónica, pues lo mismo ocurre en el despegue. Hay un punto, y eso cualquier piloto te lo puede confirmar cuando el avión va a despegar y va acelerando. Em, es el famoso punto, bueno, ahora vamos a ahorrarnos los tecnicismos, pero es el famoso punto cuando el avión coge ya suficiente velocidad para despegar. Entonces, cuando pasas por ese punto, el piloto ya no puede frenar, ¿vale? Si ahí pasa cualquier cosa, el piloto por las buenas o por las malas tiene que despegar, ¿vale? Porque ya no puede parar. Si pasa antes, puede dar un frenazo que te vas a acordar de toda tu vida, pero puede parar. Después no. Bueno, de eso estamos hablando, ¿vale? O sea, puede haber un punto en la vida de una persona, no, ojo, no de un creyente, ¿vale? Porque un creyente no comete ese pecado, obviamente, pero en la vida de una persona donde la negación continuada de la verdad divina, y mucho peor, Jesús aquí habla de forma activamente hablando en contra de lo que Dios dice, que esa persona ya llega a un punto de que está completamente insensible para el hablar de Dios. Bueno, de eso hay ejemplo en la Biblia. Y es algo terrible, ¿vale? Entonces, de esto está hablando Jesucristo. No estamos hablando de algo puntual, sino estamos hablando de algo continuado. Y de eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Primera de Juan, perdón, Juan explícitamente dice que hay ciertos falsos maestros y hay un punto donde orando por ello ya no tiene sentido, no hay ningún tipo de promesa, ¿vale? Porque han pasado el punto de no retorno. Bueno, esto creo que podemos empezar a entenderlo, o realmente no es complejo ese tema. Y con esto, bueno, vamos a terminar esa sección. El versículo 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis que responder o qué habréis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Lo cual quiere decir, si realmente em, surgiese el tema de que en algún momento por cuestiones de fe nos ponen delante de algún tribunal, sí, tú puedes contratar un abogado, por supuesto, que te va a costar si sirve para algo, o puedes simplemente confiar en esto. Y desde hace 2000 años, un ejército de creyentes ha confiado en esto, ¿vale? Empezando con los apóstoles, que eran personas, por ejemplo, piensa en Esteban. O sea, su discurso de defensa en Hechos 7 es un cumplimiento de esa promesa, ¿vale? O sea, es el Espíritu Santo que le llenó con tanta sabiduría que, bueno, le mataron igual, pero obviamente no con argumentos podían resistirle. Entonces, esto es algo que podemos estar seguros de que si esa situación llegue, pues Dios va a cuidar de nosotros. Ahora, con esto es como un diálogo, ¿vale? O sea, Jesús termina con esto y dice aquí, versículo 13, le dijo uno de la multitud, o sea, alguien que no ha pedido la palabra, sino dice, bueno, yo tengo un problema, me vas a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que Jesús acaba de decir? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nada. ¿Por qué? Porque ese hombre no estaba escuchando, ¿vale? O sea, él vino con un problema de herencia. Jesús acaba de hablar del infierno.
acaba de hablar del pecado contra el Espíritu Santo, o sea, cosas muy importantes. Y ese hombre levanta la mano y dice, profe, yo quiero preguntar algo. Me están engañando con la herencia. Dices, pero, por favor, ese hombre no entiende. O sea, esto lo que Jesús acaba de decir, no entiende. Y bueno, lo notas por la respuesta del Señor Jesucristo, de que, como se dice en inglés, he was not amused. O sea, no le hice ni pizca de gracia. Dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, quiere decir que la tarea de Jesucristo, de la iglesia, tiene que ver con la vida eterna, con cosas de vida y de muerte, y no a ver si me han engañado por $1000 en la herencia o si no me dan esto y quiero el otro y tal igual. O sea, esto, alguien que se preocupa por ese tema, no ha entendido nada. Dice el versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Bueno, antes tienen que guardarse em, digamos, de este tipo de levadura de los fariseos, y ahora guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en lo material. ¿Sí? Esto puede ayudar mucho y podemos disfrutar de muchas cosas, pero esto no define nuestra vida. Y ahora, para ilustrar esto, él pone, bueno, yo antes dije, bueno, una parábola, bueno, puede ser una parábola. De hecho, aquí lo dice en el versículo 16. Les refiero a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, él que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, para con Dios. Bueno, una vez más, se ha malentendido esa historia muchas veces. La cuestión no es que tú no puedes proveer, por ejemplo, para tu vejez, cuando ya no puedes trabajar. De hecho, la Biblia dice que es sabio hacerlo, ¿vale? O sea, con esto no hay problema ninguno. El problema es que cuando tú crees que, bueno, ahora me voy a jubilar dentro de, qué sé yo, un año, 5 años, 10 años, pues ya tendré suficiente para permitirme una vida agradable. Y esto se convierte en lo que todos los días te da fuerzas para seguir adelante, ¿vale? Ya me queda menos, ya me queda un año menos, ya me queda medio año menos. De hecho, es la única vez en la Biblia que se menciona que alguien quiere jubilarse, ¿vale? La única vez. Y lo hace mal, ¿vale? O sea, no está prohibido jubilarse. Está prohibido jubilarse y tienes la idea que te jubilas de todo. O sea, ahora el único que importa eres tú. Y esto es una falta de em, perspectiva correcta, ¿vale? Tú puedes jubilarte, por supuesto, y tienes el derecho de usar las cosas que tú has apartado para ese momento. Pero si tú crees que con esto puedes jubilarte para Dios, te equivocas, ¿vale? O sea, mm, nunca jamás llegaremos al punto de decir, bueno, ya, ahora a partir de ese momento, cuando yo cumpla, qué sé yo, 60, 65, 70 años, la única persona importante soy yo y mi felicidad. Eh, no es una perspectiva cristiana. Y evidentemente, estamos cuenta aquí
que ese hombre se equivoca terriblemente. Por eso se le llama el rico insensato, ¿vale? Su lema era repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, si esto es el lema de nuestra vida, pues el susto puede ser grande, ¿vale? Ahora, si tú dices, esas cosas están ahí, pero yo sigo centrándome en los asuntos divinos. Ahora ya no tendré un trabajo secular o espiritual, pero voy a seguir trabajando para el reino de Dios. No hay problema. Mientras que Dios te deja, hazlo. Es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio. Em, y lo que viene a continuación es directamente una idea que nos debería realmente, como diría yo, ponerlo en el carril correcto, ¿vale? La muerte revela la inutilidad de la avaricia, ¿vale? O sea, todos morimos físicamente. Bueno, sí, me vas a decir que yo tengo la vida eterna, sí, tenemos la vida eterna, ¿vale? Eso por descontado. Pero este cuerpo, incluyendo todas las cosas que ahora podemos tocar y ver, lo que llamamos nuestra propiedad, eso lo vamos a dejar atrás. Por lo tanto, esa muerte revela la inutilidad de la avaricia. O sea, ¿para qué vas a convertir la acumulación de bienes en un sentido de tu vida si luego al final, dentro de pocos años, lo vas a tener que dejar atrás? ¿Vale? Para que los herederos ya se disputen, como lo hemos visto antes, ¿vale? Por eso en ese contexto sale. Ahora, Jesús nos recomienda otra perspectiva de la vida. Aquí, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Quiere decir que las preocupaciones físicas son importantes, pero una vez más estamos con el mismo tema durante todos estos versículos. Dios es poderoso, ¿vale? Dios te cuida. Piensa en los pajarillos, ¿vale? Esta es la perspectiva correcta de tu vida. Tú puedes tener mucho ahorrado para el día de tu jubilación y viene, qué sé yo, una crisis económica o viene un desastre o viene esto o coges una enfermedad terminal y ¿para qué? ¿Vale? ¿Qué vas a hacer con esto? Quiere decir que esto nos debería ayudar a tener una perspectiva correcta. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Otra vez, Jesús, por lo visto, le gustan las aves, ¿vale? A mí me gustan. Aquí desde mi ventana veo muchas aves y cada vez que veo una ave, pues tengo que pensar en esto, ¿vale? El Señor cuida. Quiere decir, un discípulo es mucho más valioso que las aves. Y si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti y de mí? Esto es un hecho, como si fuera una ley natural. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, como este señor a la izquierda, por ejemplo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Quiere decir, no hay forma, ni siquiera podemos cambiar algo tan simple como nuestra estatura y por qué preocuparnos por las demás cosas. Quiere decir, si lo piensas fríamente, la ansiedad no resuelve absolutamente nada. La ansiedad es una forma de decir a Dios, mira, Señor, con todos mis respetos, pero yo no creo que tú seas capaz de dirigir los asuntos de mi vida hasta el final, ¿vale?
Tú eres todopoderoso, pero sobre mi vida tengo mis dudas si estás en control. Bueno, ¿quién diría algo así a Dios? Por supuesto, nadie. Entonces, la cuestión es que tenemos que actuar en consecuencia. Y ahora, para terminar, bueno, estos versículos son ilustraciones de lo que acabamos de decir, prácticamente son ejemplos que el Señor Jesucristo mismo da. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió con una de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Te das cuenta del cuánto más, ¿vale? Jesús argumenta de algo que es menor, algo que tiene mucho más valor, que somos nosotros. Versículo 29. Esto nos habla de la prioridad espiritual. ¿Qué es nuestra prioridad? No la herencia, no cuánto vamos a acumular, sino otra cosa. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahora ven el versículo tan famoso más, buscad el reino de Dios. Lucas añade primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, la preocupación por el futuro, esta es una cuestión con la cual se afana el mundo, no nosotros. Nosotros no vivimos de forma irresponsable, pero tampoco nos vamos a embaucar por las necesidades hipotéticas de lo que puede pasar en el futuro, porque ese futuro ni lo conoces tú ni yo. Y terminamos, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Imagínate lo que pone aquí. Eh, Chico o chica, ¿tú estás preocupado por a ver si te alcanza tu pensión o tu renta o si vas a llegar al final del mes? Mira, te voy a decir una cosa. Tengo una sorpresa para ti. Vas a heredar un reino, ¿vale? Vas a ser reina o rey, por lo menos minúscula. Vas a jugar un papel importante en el reino de Dios. Si aquí no te quieren, no te preocupes, yo cuidaré de ti hasta que sea viejo o vieja. Pero vas a ser heredero o heredera de este reino divino. ¿Qué te parece? ¿O no? A todo el mundo le gusta ser príncipe o princesa. Pues aquí lo tienes, ¿vale? Esto Dios lo ha escrito para ti. Vended lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni podía destruir. Sí, ahora casi puede escuchar a alguien me va a decir, pero esto quiere decir que ahora tengo que vender todo lo que tengo. Otra vez, el contexto es importante, ¿vale? En otras ocasiones Jesús y los apóstoles aconsejaron justo lo contrario. Depende de la situación. Esto es una situación de emergencia. ¿Por qué? Si quieres, esto es un consejo de inversión de nadie menos que del Hijo de Dios. ¿Por qué? Estamos alrededor del año 33. Jesús está a punto de ser crucificado. Em, Quedan para la ciudad de Jerusalén unos 37 años hasta que sea destruida. Nos damos cuenta que ya la persecución empieza prácticamente en el mismo año cuando Jesús fue destruido, fue ejecutado. Intentaban destruir la iglesia. Los cristianos fueron marginados. Em, las propiedades, por lo tanto, de los cristianos cayeron en pecado. Jesús lo vio, ellos no. Por eso fue un consejo sabio. Si tú supieras que dentro de 2 años, por ejemplo, el mercado inmobiliario cayese en picado, ¿vale? O a ti personalmente ya no te permiten comprar o vender una casa, ¿qué harías? Lo venderías ya,
¿Por qué? Bueno, porque con ese dinero podrías hacer muchas cosas para ti y para los demás, para el reino de Dios, ¿vale? Entonces, en ese sentido hay que entenderlo. El que transfiere sus ganancias y sus bienes al reino de Dios mientras que pueda, es una persona sabia, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿vale? Y esto ya cada uno tiene que decidirlo por sí mismo, dónde está mi corazón. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Creo que es un texto que ha tenido lecciones importantes para cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Y ahora pues vamos a dar la posibilidad, nos quedan unos 10 minutos, entonces si alguien tiene una pregunta sobre el texto o sobre ese tema, pues adelante.